Muy bien, vamos a ver en esta ocasión el tema número 4, que es el tiro parabólico, y vamos a resolver los problemas de la práctica 4. Los tipos de movimientos que necesitamos recordar para poder resolver los problemas del tiro parabólico son los tres tipos de movimientos que hemos visto hasta este momento. Está el movimiento rectilíneo uniforme, que lo conocemos como MRU, cuando la velocidad es constante. La velocidad es igual a la distancia dividida entre el tiempo, y despejando las variables podemos obtener la distancia multiplicando la velocidad por el tiempo, y podemos obtener también el tiempo dividiendo la distancia entre la velocidad. El otro tipo de movimiento que necesitamos es el que denominamos caída libre. Es un movimiento uniformemente variado. Las fórmulas que tenemos nos permiten calcular la altura, la velocidad final con la que llega al piso después de que se suelta el objeto y el tiempo que tarda en recorrer esa distancia o esa altura. También tenemos las fórmulas de tiro vertical, que es un movimiento uniformemente variado. Tanto la caída libre como el tiro vertical están influenciados por la gravedad, por la aceleración de la gravedad. Las fórmulas de tiro vertical nos permiten calcular la altura máxima a la que alcanza un objeto después de lanzarlo verticalmente hacia arriba. Podemos calcular el tiempo en subir, el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima, y el tiempo total en el aire, es decir, el tiempo que tarda en subir y bajar. Esos tres tipos de movimientos son los que vamos a necesitar para poder calcular todos los elementos de un tiro parabólico. ¿Qué características tiene el tiro parabólico? El tiro parabólico, también denominado lanzamiento de proyectil, es el resultado de dos movimientos independientes. Uno es horizontal, con velocidad constante, que nosotros llamamos MRU, y el otro movimiento es el vertical, que es con aceleración constante. La aceleración es la aceleración de la gravedad. Estos dos movimientos ocurren simultáneamente, y al ocurrir simultáneamente dan lugar a una trayectoria que nosotros denominamos parábola. De ahí se llama el movimiento tiro parabólico. Tiene dos elementos principales. Uno, la velocidad con la que es lanzado ese proyectil, y dos, el ángulo con el que es lanzado. La velocidad es un vector, es decir, lo podemos representar con una flecha. Esa flecha indica la magnitud de la velocidad. Siempre que nosotros utilicemos velocidad, aceleración o fuerza, vamos a utilizar vectores para denominarlo, porque necesitamos, además de la magnitud, saber hacia dónde se va o hacia dónde se aplica, en qué punto se aplica y en qué dirección. La velocidad es un vector, y ese vector se puede descomponer en dos componentes, es decir, en dos partes. Una parte que es vertical y otra parte que es horizontal. Cada una de ellas se llama componente. ¿Cuáles son los pasos para resolver los problemas de tiro parabólico? Primero, conocer la velocidad inicial con la que sale disparado ese objeto o el proyectil. Y además de la velocidad, necesitamos el ángulo de disparo o de lanzamiento. Número 2, necesitamos calcular las componentes horizontal y vertical del vector velocidad, es decir, las dos partes en las que se descompone. Cuando utilizamos el tiro vertical, nada más tenemos una sola dirección y el ángulo es de 90 grados, así que no necesitamos descomponerlo en dos, porque no hay ningún ángulo ahí. Para ello vamos a utilizar el teorema de Pitágoras y las funciones seno y coseno que ustedes ya han visto en geometría y trigonometría. El paso número 3 es calcular cada uno de estos componentes, identificarlos.
el componente horizontal es el componente que permite desplazar al proyectil hacia la derecha, que es esta componente que nosotros identificamos como velocidad inicial v0x. La x es el eje sobre el cual nosotros vamos a ver cómo se desplaza el proyectil. Y el otro eje es el eje y, es decir, el eje vertical. Así que la componente horizontal nos indica la velocidad inicial en el eje de las x. Este ángulo es el ángulo θ, es decir, el ángulo con el que fue lanzado, y está medido con relación a la horizontal. La otra es la componente vertical, que nosotros le llamamos v0y, es decir, la componente que le permite al proyectil subir y después bajar por efecto de la gravedad. Entonces el proyectil es lanzado con un ángulo, pero esa velocidad se descompone en dos partes. Una parte que le permite subir y otra parte que le permite desplazarse hacia la derecha. La que le permite subir es v0y y la que le permite desplazarse hacia la derecha es v0x. Entonces tenemos dos partes de la velocidad inicial, que es un vector. ¿Cómo podemos calcular cada una de esas componentes? Bueno, aquí es donde vamos a utilizar las funciones trigonométricas. Para calcular la componente horizontal, sabemos que el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. En el caso de la componente horizontal, nosotros tenemos v0x en el cateto adyacente, que es esta parte de aquí. Entonces el cateto adyacente lo podemos sustituir por velocidad inicial en el eje de las x, dividido entre la hipotenusa. Y la hipotenusa ya sabemos que corresponde al vector, a la magnitud del vector que corresponde a la velocidad inicial. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar la variable v0x para saber cuál es su valor. Una vez que despejamos, podemos multiplicar la velocidad inicial, la magnitud de la velocidad inicial, por el coseno del ángulo con el que fue lanzado el proyectil. Entonces, tenemos ya la forma de obtener la componente horizontal, es decir, la velocidad que le permite al proyectil desplazarse hacia la derecha. Y nos falta la componente vertical. La componente vertical nos permite saber qué parte de la velocidad la dedica para subir. Y para ello utilizamos la función seno con el ángulo del disparo. Este ángulo lo vamos a utilizar tanto para la componente horizontal como para la vertical. ¿Cómo la utilizamos? Sabemos que el seno de ese ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, pero el cateto opuesto viene siendo precisamente la velocidad en el eje vertical. Así que sustituimos el cateto opuesto por v0y y lo dividimos entre la hipotenusa, que ya sabemos que corresponde a la magnitud de la velocidad inicial. Despejamos y entonces al despejar tenemos la componente vertical, es decir, la velocidad hacia arriba, la velocidad que le permite al proyectil subir. Y si multiplicamos la magnitud de la velocidad inicial por el seno del ángulo, obtenemos precisamente la parte de la velocidad que le permite subir a ese proyectil. En el paso número 5 vamos a calcular la altura máxima, que es Hmax. Esa fórmula la tomamos del tiro vertical y la velocidad inicial que nosotros utilizábamos en el tiro vertical la vamos a sustituir por la velocidad inicial en y, es decir, la velocidad que acabamos de obtener. Así que la altura máxima es igual a la velocidad inicial en el eje de la y o vertical elevada al cuadrado.
dividida entre 2 veces la gravedad. Y con eso obtenemos la altura máxima. Paso número 6. Vamos a calcular el tiempo de suspensión en el aire, es decir, el tiempo total. Y para ello también, de nuevo, vamos a utilizar la velocidad inicial en el eje vertical, es decir, la que le permite subir al proyectil. ¿Cómo calculamos el tiempo total? Sabemos que del tiro vertical hay una fórmula que nos permite calcular ese tiempo y es 2 veces la velocidad inicial sobre la gravedad, pero esa velocidad inicial es nuevamente la velocidad inicial en y, así que sustituimos esa velocidad por la velocidad inicial en y, que es la componente vertical que acabamos de obtener. La multiplicamos por 2 y lo dividimos entre la gravedad. Y con eso obtenemos el tiempo total. De nuevo, esa fórmula fue tomada del tiro vertical. Y paso número 7. Vamos a calcular el alcance, el rango o la distancia horizontal. Esta distancia horizontal es la que recorre el proyectil mientras sube y baja. Nosotros, por ejemplo, vemos un tanque de guerra cuando lanza un disparo en un ángulo determinado, vemos que ese proyectil alcanza distancias muy grandes y eso es por la velocidad en el eje de las X que le permite subir y bajar. Y mientras sube y baja, la velocidad en X le permite recorrer esa distancia, que aquí le llamamos alcance, rango o distancia horizontal. Y para poder calcular ese alcance o rango, multiplicamos la velocidad por el tiempo. Esta velocidad es una velocidad constante, es decir, la velocidad que lleva el proyectil de manera horizontal es una velocidad constante y no está afectada por la velocidad de caída o de subida. Y lo que tenemos que hacer es multiplicar la velocidad por el tiempo. Esa velocidad es la velocidad en el eje de las X. Y el tiempo es el tiempo total que nosotros calculamos en el punto número 6. Cuando multiplicamos la velocidad horizontal por el tiempo total, nos da la distancia que recorre en ese tiempo. Y podemos utilizar esa fórmula porque la velocidad es constante. No hay una aceleración. En las anteriores, por ser el tiro vertical, sí hay una aceleración, que es la aceleración de la gravedad, pero horizontalmente no hay aceleración, es únicamente la velocidad constante. ¿Dónde podemos encontrar los elementos de esa trayectoria parabólica? La velocidad en el eje de las X es horizontal y siempre va a ser constante, nunca va a cambiar. Si esa flechita mide 5, siempre va a medir 5. En cambio, la velocidad en el eje de las Y sí va a ir cambiando. Nosotros sabemos que verticalmente, el tiro vertical nos permite llegar hasta una altura máxima, porque la gravedad se opone a ese movimiento. Entonces el proyectil sale disparado. Esta velocidad inicial es una velocidad tangente a la trayectoria. En todos los puntos esta velocidad es tangente. Y siempre se va a descomponer en 2 partes, una que es vertical y otra que es horizontal. Así que mientras sube y baja, ese proyectil llega hasta la altura máxima en un tiempo total. Y en ese tiempo alcanza una distancia o rango, es decir, toda esta distancia desde que sale hasta que pega de nuevo en el piso es la distancia o rango. Y esa distancia también la podemos calcular, que era la fórmula que habíamos visto anteriormente. Así que con estos elementos vamos a resolver los problemas de la práctica 4.
El problema número 4, las preguntas 1, 2 y 3 son preguntas de teoría. Y esas preguntas de teoría las van a buscar en la antología y en el cuadernillo de aprendizajes. Es necesario que lean esa parte para que puedan contestar esas 3 preguntas. En la pregunta número 4 es un problema. Este problema es una parte o una sección particular del problema general de tiro parabólico. En este caso se lanza una piedra horizontalmente a una velocidad de 5 metros por segundo desde el borde de un precipicio de 78.4 metros de altura. Hagan de cuenta que estamos en un precipicio, en un peñasco, y lanzamos una piedra horizontalmente con una velocidad horizontal de 5 metros sobre segundo. Pregunta en el inciso A: ¿cuánto tiempo tarda la piedra para llegar al fondo del precipicio? En el inciso A nosotros tenemos una caída libre. Caída libre. Recuerden ustedes que la velocidad horizontal es independiente de la velocidad vertical, así que no importa con qué velocidad horizontal lancen esa piedra, siempre vamos a tener una caída libre. Así que con esos datos vamos a tratar de resolver el inciso A. ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Qué datos tenemos para poder resolver esa pregunta? Como es caída libre, la velocidad inicial en y es igual a 0 metros sobre segundo, porque la dejamos caer. La velocidad horizontal no afecta a la velocidad vertical, así que es como si dejáramos caer la piedra desde esa distancia. Tenemos una altura que es igual a 78.4 metros y tenemos la aceleración de la gravedad igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos esos datos y nos pregunta el tiempo de caída. De las fórmulas de la caída libre podemos recordar, vamos hacia las páginas anteriores y vamos a ver de las fórmulas que tenemos cuál es la que nos sirve. La altura la sabemos, el tiempo no lo sabemos, podemos calcular el tiempo de aquí y podemos calcular el tiempo despejando directamente de esta fórmula. El tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura, que la tenemos, dividida entre la gravedad. Así que utilizando esta fórmula podemos obtener el tiempo de la caída libre. Vamos a ir a esa parte y sabemos que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad. Vamos a sustituir. Sustituyendo, tenemos que el tiempo de caída es igual a la raíz cuadrada de 2 veces por la altura. Esa altura ya la conocemos, que es 78.4. 78.4 metros. Como está hacia abajo, esta cantidad es negativa. Y la gravedad también es negativa, no importa si suba o baje el objeto. Entonces tenemos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a continuar con las operaciones y tenemos la raíz cuadrada de 2 veces 78.4. Entonces vamos a utilizar nuestra calculadora. Aquí tenemos 2 por
78.4 igual a 156.8. Entonces aquí tenemos 156.8 metros sobre, es negativo, sobre menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Hacemos la división. Como es menos entre menos, el resultado dentro de la raíz va a ser positivo. Entonces tenemos 156.8 dividido entre 9.8 igual a 16. Entonces es la raíz cuadrada de 16. Aquí podemos ver, si ya sabemos cómo se pueden simplificar las unidades, que los metros se van con los metros y nos quedan únicamente segundos al cuadrado. Segundos al cuadrado. Así que la raíz cuadrada de 16 es igual a 4 segundos. La raíz cuadrada de segundos al cuadrado nos da segundos. Entonces el tiempo que tarda en llegar al fondo del precipicio es igual a 4 segundos. Y ya tenemos la respuesta de la primera pregunta, al primer inciso, que es la primera pregunta. En la siguiente nos piden qué tan lejos de la base del precipicio toca la piedra el suelo. Entonces, la velocidad horizontal no cambia. Tenemos la velocidad hacia la derecha y esta velocidad en x es igual a 5 metros sobre segundo. Y esa no cambia. Desde que sale disparada hasta justo antes de tocar el piso, tiene y va a tener 5 metros sobre segundo. ¿Okay? Entonces vamos a ir al inciso B, en la siguiente hoja. Vamos a tratar de resolver el inciso B. Y el inciso B tiene como datos la velocidad inicial en x, que no cambia, y es igual a 5 metros sobre segundos. Esa es la velocidad que siempre va a tener. Y como es independiente de la velocidad vertical, la gravedad no lo va a afectar. Tenemos el tiempo que tarda en caer. Y el tiempo que tarda en caer es exactamente 4 segundos. Ese tiempo de la caída libre que nosotros vamos a utilizar es exactamente el tiempo que tarda en caer y es el tiempo que tarda en desplazarse hacia la derecha. Este es el tiempo de caída. Y el tiempo de caída es igual a 4 segundos. Así que nos están pidiendo la distancia. En el inciso B tenemos un tipo de movimiento rectilíneo uniforme, es decir, la velocidad es constante, 5 metros sobre segundo. Así que para calcular la distancia únicamente tenemos que multiplicar la velocidad en x por el tiempo de caída, porque es el mismo tiempo en el cual se va a desplazar hacia la derecha. Así que la distancia, que es igual al alcance, es igual a los 5 metros por segundo multiplicado por los 4 segundos, que es el tiempo de caída. La distancia es entonces, aquí nos podemos dar cuenta que estos segundos se eliminan con estos y la distancia es la multiplicación de 5 por 4, que serían 20 metros. Y con esto estaríamos resolviendo el inciso B. La pregunta, ¿qué tan lejos de la base del precipicio toca la piedra al suelo? Serían los 20 metros. Aquí serían 20 metros. Y en el inciso C,
Nos pregunta cuáles son los componentes horizontal y vertical de la velocidad de la piedra justo antes de tocar el piso. Entonces vamos a hacer un acercamiento a esta posición final. Como si tuviéramos una lupa, en el inciso C, vamos a tener nuestra piedra. Hacia la derecha tenemos la velocidad inicial x, que esa nunca cambia, igual a 5 metros sobre segundo. Desde que sale hasta que justo antes de pegar, la velocidad en el eje x siempre va a ser 5 metros sobre segundo. Pero la velocidad en y va a cambiar. Esa velocidad en y es una velocidad que podemos obtener a través de las fórmulas de caída libre. ¿Cuáles son esas fórmulas? Vamos a regresar donde están las fórmulas de caída libre y vamos a revisar cuál es la que nos conviene. Entonces tenemos la caída libre, una nos permite conocer la altura, otra el tiempo y otra la velocidad final. Entonces esta fórmula de velocidad final en la caída libre es la que vamos a utilizar para saber exactamente justo antes de tocar el piso qué velocidad tiene. Y esa es la velocidad hacia abajo, en el sentido vertical. Como la velocidad inicial es cero, puesto que la dejamos caer, lo único que va a afectar a la velocidad es la gravedad y el tiempo de caída. Entonces esa es la que vamos a utilizar. Nos vamos aquí y lo que tenemos es que hay una componente hacia abajo que es la velocidad final en y. Nosotros empezamos con una velocidad inicial en y igual a 0, pero vamos a terminar con una velocidad final diferente de 0. La velocidad final en la caída libre es igual a la gravedad por el tiempo. Así que la velocidad final es igual a menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado multiplicado por el tiempo de caída. Y el tiempo de caída ya lo habíamos calculado en el inciso A, es igual a 4 segundos. Así que vamos a escribir aquí 4 segundos. La velocidad final es igual a la multiplicación de menos 9.8 por 4. Utilizamos nuestra calculadora, sería 9.8 por 4, igual a 39.2 negativo. Entonces aquí vamos a escribir menos 39.2 metros sobre segundos, que es las unidades que le corresponden. Aquí podemos ver que un segundo con un segundo y nos deja metros sobre segundos. Como estamos midiendo hacia abajo las velocidades y son negativas, entonces tenemos una velocidad hacia abajo negativa, partiendo del punto de referencia que es de donde se efectuó ese lanzamiento de la piedra. Entonces ya tenemos los 3 incisos contestados. ¿Cuánto tarda? 4 segundos. ¿Qué tan lejos de la base? 20 metros. ¿Y cuáles son los componentes? Es decir, qué velocidad llevaba en X y qué velocidad llevaba en Y justo antes de tocar el piso. En X, 5 metros sobre segundo, que nunca cambió, y la velocidad final en Y, que es la que acabamos de calcular a través del tiempo de caída y la gravedad, que es la única que está afectando en una caída libre a esa piedra, a ese objeto. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente problema. En el siguiente problema dice que un jugador de fútbol americano patea una pelota desde el nivel del terreno con una velocidad inicial de 27 metros sobre segundo, 30 grados por encima de la horizontal, es decir, con un ángulo de 30 grados. Nos pregunta, encuentra el tiempo de suspensión de la pelota, es decir, el tiempo total. Tiempo total.
su rango, es decir, la distancia, y su máxima altura, la altura máxima. Es lo que tenemos que calcular. La velocidad inicial, que es un vector, es igual a 27 metros sobre segundo y el ángulo es de 30 grados. Entonces, con esos datos nosotros vamos a calcular todo para calcular el tiempo total, la distancia, que es el rango, desde donde empieza hasta donde choca de nuevo esa pelota, y la altura máxima, es decir, la altura desde el piso hasta donde empieza a regresarse esa pelota. Entonces vamos a poner nuestros datos y vamos a calcular cada uno de esos elementos. Vamos a observar qué es lo que pasa exactamente en el punto desde donde es lanzado ese balón. Y vamos a calcular sus componentes. Entonces tenemos el balón y tenemos un disparo de ese balón en un ángulo de 30 grados. Esta velocidad, que es un vector, es igual a 27 metros sobre segundos. Y necesitamos calcular las otras componentes, es decir, la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. La velocidad inicial en X le permite al balón cubrir cierta distancia y la velocidad en Y le permite subir hasta la altura máxima y regresar por efecto de la gravedad. Así que vamos a calcular cada una de ellas. Para eso vamos a regresarnos a los pasos que nosotros teníamos para calcular cada una de las componentes. Para el componente horizontal necesitamos la función coseno y para la componente vertical la función seno. Entonces esos elementos son los que vamos a utilizar para poder calcular cada una de las componentes. Así que ponemos aquí, calculamos la componente horizontal. ¿Cuál es la componente horizontal? Velocidad inicial en X. Y la velocidad inicial en X con respecto a este ángulo es la función coseno, porque es el cateto adyacente. Así que la velocidad inicial en X es igual a la hipotenusa, que son los 27 metros sobre segundos, que es la magnitud de ese vector, por el coseno del ángulo, que es 30 grados. Coseno de 30 grados. La velocidad inicial en X es igual a multiplicar los 27 metros sobre segundos por el coseno de 30 grados. Para eso necesitamos una calculadora que nos permita calcular ese coseno de 30 grados. Ponemos 30 grados y aplicamos la función coseno. Y la función coseno nos dice que es 0.8660. Así que vamos a multiplicar 0.8660. La velocidad inicial en X es igual a la multiplicación de 27 por 0.8660 igual a 23.38. Entonces esos 23.38 corresponden a la velocidad que va a tener durante todo el viaje nuestro balón. Así que ya obtuvimos la componente horizontal.
la velocidad en x. Calculamos ahora la componente vertical y vamos a hacer exactamente lo mismo. Calculamos la componente vertical. Y para la componente vertical, que nosotros conocemos como v inicial y, velocidad inicial en y, vamos a utilizar ahora la función seno. Así que la velocidad inicial en y es igual a la hipotenusa, 27 metros sobre segundos, multiplicado por el seno de 30 grados. Velocidad inicial en y es igual a 27 metros sobre segundos multiplicado por el seno de 30 grados. Vamos a poner 30 grados y aplicamos la función seno. Y es 0.5. Así que aquí tendríamos 0.5, que es el seno de 30 grados. Así que nuestra velocidad inicial en el eje de las y es igual a multiplicar 27 por 0.5. 27 por 0.5 igual a 13.5. Entonces esa cantidad, 13.5, corresponde a la velocidad en el eje vertical. Es la que le permite subir al balón. Y es la única que vamos a considerar. Entonces ya tenemos las dos componentes. Una que le permite subir y que baja por efecto de la gravedad, y otra que le permite desplazarse hacia la derecha. Son dos movimientos independientes. Uno no afecta al otro. Así que vamos a continuar calculando el tiempo total. Vamos a hacer la siguiente. Vamos a calcular el tiempo total. Entonces calculamos el tiempo total. ¿Cómo calculamos el tiempo total? El tiempo total, vamos a tomar la fórmula del tiro vertical y utilizamos nuestras componentes. El tiempo total a partir de la fórmula del tiro vertical nos dice que es menos dos veces la velocidad inicial entre la gravedad. Pero esta velocidad inicial no es la velocidad con la que sale, sino la componente vertical que le permite subir. Así que sería menos dos veces la velocidad inicial en y, dividida entre la gravedad. Ese es el tiempo total. Así que tenemos menos 2 por la velocidad inicial en y. ¿Cuál es la velocidad inicial en y? 13.5 metros sobre segundo. 13.5 metros sobre segundos. Y lo vamos a dividir entre menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Así que el tiempo total es igual a 2 veces 13.5. 2 por 13.5 y es igual a 27. Entonces aquí tenemos, sería menos 27 metros sobre segundos
dividido entre menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. El tiempo total, que es el tiempo que tarda en subir y bajar, es igual a la división de 27 entre 9.8 igual a 2.76. Redondeando esa cantidad sería 2.76 segundos. 2.76 segundos. Así que ya tenemos el tiempo total. Calculamos ahora, vamos a ver qué nos falta, a la altura máxima. Vamos a calcular la altura máxima. Vamos a poner una división aquí. Calculamos la altura máxima, que nosotros conocemos como Hmax. Esa Hmax es igual a menos la velocidad inicial al cuadrado dividida entre 2 veces la gravedad. Pero la velocidad inicial al cuadrado es la velocidad en el eje de las y's, que sería 13.5. Así que nosotros tendríamos que sustituir esa velocidad inicial por la velocidad inicial en y elevarla al cuadrado. Luego dividirla entre 2 veces la gravedad. Así que la altura máxima es igual a menos la velocidad inicial en el eje de las y, que es 13.5 metros sobre segundos, y todo esto al cuadrado, dividido entre 2 veces menos 9.8. 2 veces menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Así que la altura máxima es igual a 13.5 al cuadrado, que es 13.5 por 13.5. 13.5 por 13.5 nos da 182.25. Entonces esa cantidad, 182.25 entre menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí serían metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Hacemos esa división. Menos entre menos da una cantidad positiva y dividimos 182.25 entre 9.8 por 2. Aquí serían 19.6 entre 19.6 igual a 9.29, que es aproximadamente 9.3. Entonces aquí tendríamos, esto sería por 2. Y esto sería menos 182.25 entre menos 19.6 igual a 9.3 metros. Así que la altura máxima es igual a 9.3 metros. Las unidades que nosotros tendríamos aquí
se irían segundos al cuadrado con segundos al cuadrado y un metro con metro por metro. Entonces nos quedaría únicamente 9.3 metros como altura máxima. Y tenemos que sacar ahora la distancia que recorre horizontalmente. Entonces vamos a hacer una pequeña división aquí. Calculamos la distancia o alcance. Calculamos la distancia o alcance. El tipo de movimiento es movimiento rectilíneo uniforme, así que la distancia o alcance es igual a la velocidad por el tiempo. La velocidad, esta velocidad que necesitamos, es la velocidad en el eje de las X. Así que tenemos que considerar esta velocidad. Esta velocidad es vertical, arriba y abajo. Le permite subir, pero no afecta a la velocidad horizontal. Entonces, para poder calcular la distancia necesitamos la velocidad en el eje de las X. Por eso utilizamos ahora el 23.38 hacia la derecha. Velocidad inicial en X multiplicada por el tiempo total, que es el tiempo de vuelo. Mientras ocurre que sube y baja, se va desplazando hacia la derecha. Así que la velocidad inicial es la velocidad en el eje de las X, 23.38. De ahí sale 23.38 metros sobre segundos. Es una cantidad positiva, multiplicada por el tiempo total de vuelo, que son 2.76 segundos. 2.76 segundos. Las unidades que se pueden simplificar son los segundos con estos segundos y únicamente nos quedan unidades de distancia. Si hacemos la multiplicación, tendríamos que el proyectil va a recorrer los 23.38 multiplicado por el tiempo en recorrerlo, por 2.76, igual a 64.5 metros. Entonces aquí tendríamos 64.5 metros. La distancia que recorre nuestro balón, nuestro proyectil, sería finalmente de 64.5 metros. Es lo que recorre el balón mientras sube y baja. Y tendríamos las tres preguntas respondidas: el tiempo total, el rango, que es el alcance, y la altura máxima. Todo a partir de las dos componentes de la velocidad. Entonces, la parte más importante es poder conseguir la velocidad horizontal y la velocidad vertical, que le permite al proyectil describir esa trayectoria, alcanzar su altura máxima, su alcance en un tiempo determinado. Entonces ya tenemos esos tres valores: el tiempo total, la distancia recorrida y la altura máxima que alcanza. Podemos verificarlo en el simulador para ver si estos valores son correctos. Entonces podemos utilizar ese simulador. Vamos a obtenerlo. Vamos a hacerlo funcionar. Y tenemos aquí un cañón. Ese cañón, vamos a decir que la velocidad con la que sale es de 27 metros por segundo. El ángulo es de 30 grados. Entonces vamos a acomodar este ángulo a 30 grados. Según lo que nosotros obtuvimos, vamos a colocar la diana o el blanco a 64.5 metros. De tal manera que vamos a verificar si efectivamente llegamos a ese lugar.
Entonces aquí vamos a recorrerlo, vamos a hacer más pequeño para que nos dé oportunidad de llegar hasta ese lugar. 60 y más chiquito, 64.5. Entonces ya tenemos 64.5. Aquí tenemos el cañón a 30 grados, tenemos la diana a 64.5. Aquí hay una resistencia del aire que la vamos a quitar. Vamos a quitar esa resistencia para que no vaya a pegar antes. Tenemos una velocidad de 27 metros sobre segundo y vamos a hacer funcionar nuestro cañón. Vamos a ver hasta dónde llega. Hacemos funcionarlo y llega hasta los 64.5 metros. Podemos ver, por ejemplo, a qué altura llega. Y tenemos una altura de 9.29 metros, que era la altura que nosotros tenemos aquí redondeada, 9.3 metros. Podríamos tener dos decimales con 9.29. Y el tiempo, 2.76. Podemos ver el tiempo aquí, 1.4 a la mitad del recorrido, más 1.4 serían los 2.8, que en nuestro caso tenemos 2.76, que redondeado sería 2.8. Entonces, con estas ecuaciones que nosotros utilizamos del tiro vertical y del movimiento rectilíneo uniforme, nos permite obtener lo que en realidad estaríamos calculando. Si nosotros podemos utilizar las componentes vertical y horizontal, podemos saber exactamente dónde va a pegar nuestra bala de cañón. No importa si es pequeña o grande, podemos hacerla más grande y ver qué es lo que pasa. De todas maneras va a caer en el mismo lugar. Entonces con esto verificamos que lo que nosotros hicimos algebraicamente coincide con lo que realizaríamos a través de un experimento. Y con esto resolvemos los dos problemas que vienen en la práctica número 4. Y nos vemos en la próxima.